Sí, porque eso ya lo vieron, ¿o no? En algún curso anterior. Sí, está haciendo un repaso. Ya, perfecto. Antiderivadas. ¿Se acuerdan cómo qué es una antiderivada y cómo antiderivar? ¿Se acuerdan de eso? Eh, Poco. Estamos viendo el tema, creo que es cambio de variable cuando ocupábamos la U. Ya, ¿Cómo eso ha pasado perfecto. hasta la última clase? Ya, desde lo básico, ¿saben qué es una antiderivada? ¿Qué es una antiderivada? A ver, ¿qué me puede decir? ¿Qué se le ocurre? ¿Qué es una antiderivada? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? No sé. Bueno, está bien. Bueno, una antiderivada es una función a la cual tú tienes que derivarla para obtener la original. La cosa es la siguiente, tú tienes una función fija f, una función cualquiera pero fija. La pregunta es, ¿qué es una antiderivada? Es una función, es otra función, f mayúscula, generalmente se la nota así como f mayúscula, es una función, otra función que cumple lo siguiente, ¿cierto? Que cuando tú la derivas, obtienes la original. Eso se llama antiderivada. Precisamente porque es como el proceso opuesto a la derivación, pero se define mediante la derivada. Ojo con eso, ¿no es cierto? Es el proceso opuesto de la derivación, pero que se define mediante la derivación, ¿no? La idea es, claro, te repito, es encontrar otra función que al derivarla obtiene la original. Entonces, lo primero que tienes que saber es que, claro, si tú tienes una función, ¿cierto? Yo la puedo derivar y voy a obtener otra función, f', ¿no? Y puedo derivar esa función. Y obtengo otra que se llama f'. Y esta la puedo volver a derivar y obtengo otra que se llama f doble prima. Y así, ¿no es cierto? Etcétera. Etcétera, ¿no es cierto? Pero la pregunta es que uno podría hacérselo al revés, po. Si tengo una función f', ¿cómo me devuelvo la original? O al revés, tengo esta f doble prima, ¿cómo me devuelvo la original? O incluso para acá, si tengo esta función f, ¿será que hay alguna función aquí que yo le haga una derivación? ¿No? Ese proceso opuesto es la antiderivada, ¿no es cierto? Tal cual como dice el nombre, antiderivar. También lo otro que tiene que saber, ya bueno, eso es, ¿vale? Eso es. No es nada más que eso. Entonces, hay un proceso, repito, tú tienes una función y obtienes otra, una f mayúscula, ¿no? Lo otro que tiene que saber es que esta antiderivada también tiene otro nombre, que se llama, no sé si el profesor le ha mencionado esto, también se llaman primitivas, ¿vale? Son sinónimos, por si acaso. ¿Ya? Antiderivada o primitiva es lo mismo, son sinónimos. Es una función que al derivarla obtiene la original. Ya, veamos entonces ejemplitos de acuerdo a lo que están viendo. Si tú quieres entonces tomar una función, no sé, vamos a un ejemplo muy sencillo, esta. ¿Cómo sería la antiderivada de esa función? ¿Y cómo se calcula esa cuestión? ¿Eso es claro? ¿Cómo se hace? ¿Se acuerdan?
habría que encontrar como la función original, como la f de x y la g de x. Lo que tienes que hacer es encontrar una función que al derivarla te da la f minúscula, Mm, ¿cierto? Eso. Hay que buscar una función que tenga esa propiedad, que al derivarla te dé la f minúscula. Eso se anotaba, le recuerdo, se anota así, con este símbolo, esta s, ya que es como una colita, no sé, es una s bien alargada. ¿Mm? mm. ¿Cierto? Eso. Se anota así, ¿no es cierto? Esa colita de x. ¿Cómo se calculaba esto? A ver, ¿cómo se hace esto? Mm, ¿Cómo se hace? ¿No se acuerda? Ah, sí, no, sí, no, sí, no. No, sí, no, no pasa nada. Encontrar, ¿Cómo? se tenía que encontrar la composición de f de x y la derivada, o sea, identificar No entendí mucho lo que dijiste. Me perdí. que se tenía que identificar la composición de, de la función ¿Ya? y la derivada. De la función y la derivada. No, 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 no es necesario hacer eso. Quizá eso que mencionas tú se ocupa como en otro contexto. Aquí no es necesario. ¿Ya? Le voy a explicar cómo se hacía esto. Es que lo que pasa es que eso que dices tú está bien, pero es como para unas situaciones que son como un poco más sofisticadas. Por el momento eso que dices tú no es necesario para este ejercicio, ¿ya? Que es una cosa un poco más elemental. Si quiero calcular esto, la antiderivada de esta función, derechamente yo ocupo la palabra integral, ¿no? La integral de 2x más 1. Este simbolito recordemos que significa una integral. Es un proceso de integración. ¿Ya? Ese simbolito de hecho tiene toda una historia, que no sé si la han comentado. ¿Por qué se ocupa ese símbolo? En fin, ¿cómo se calcula esto? ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Lo primerísimo es que mira, tú tienes una suma, tienes el 2x más 1, ¿no? Entonces, recordemos que la integral tiene la propiedad de que separa la suma. La integral de la suma es la suma de las integrales. ¿Ya? Entonces, esto es lo mismo, es exactamente lo mismo que poner la integral de 2x más la integral de 1. ¿Ya? Recuerda eso primero, la integral separa la suma. ¿Mm? Importante. Segunda propiedad que tiene la integral es que los números que están constantes multiplicando una función, como tengo 2x, ese dos lo puedo sacar para afuera. También, otra propiedad de la integral, ese 2 que estoy marcando con verde, lo puedo sacar. Entonces lo que queda es esto. El 2 afuera multiplicando por la integral de x de x. ¿Ya? Estas dos propiedades que le he mencionado, que saca el escalar para afuera el número fijo y separa la suma, esas dos propiedades juntas tienen un nombre. ¿Ya? Estas dos propiedades de separar la suma, que estoy mencionándola aquí, separar la suma y este otro de sacar el escalar para afuera, el número fijo lo saco para afuera, esas dos propiedades se llaman transformación lineal. Que no sé si conocen ese concepto, yo creo que se lo han mencionado alguna vez en la vida.
Estas dos cosas hacen algo que se llama transformación lineal. ¿Mm? Este es un ejemplo de algo, de un concepto mucho más general que se llama una transformación lineal, que es precisamente cuando separa la suma y saca los escalares para afuera. ¿Ya? La integral es un ejemplo de una transformación lineal. Bien, entonces ahora ¿qué tengo que hacer yo? Bueno, calcular estas dos integrales por separado. ¿Mm? La integral de x y la integral de 1. Ambas cositas, la integral de x y la integral de 1. ¿Cuál es la integral de x? ¿Cuánto da la integral de x? ¿Cuánto da la integral de x? La integral de x. ¿Qué cosa? La pregunta es ahora, claro, calcularle la antiderivada a la x. ¿Cuánto da eso? X a la 2 partiendo. Eso, excelente. Súper. Y ahora coloco el más y ahora necesito sacar la antiderivada del 1. ¿Mm? ¿Cuánto es la antiderivada de 1? X, 1. No, no es 1. X, X. Eso, ahí sí. Sí, la antiderivada, entonces, esta es x cuadrado medios y la de esta es x. Muy bien. Y al final, ¿cierto? Uno le coloca más c. Recuerde eso. Ya, ahí está listo. Esa es su antiderivada. Al final uno coloca un más c. ¿Mm? ¿Por qué se coloca ese más c? ¿Se acuerdan por qué se coloca ese más c? ¿Qué significa ese más c? Pregunta para ambas, ¿no? mm, ¿Por qué está eso? Es la constante, ¿no? Sí, esa c es una constante. ¿Mm? Esa c representa un número arbitrario, es una constante. La pregunta es ¿por qué va ahí? ¿Por qué se coloca eso? Piénselo. ¿Por qué hay que colocar un más c? ¿No? ¿No se acuerda? mm, Voy a borrar todo ya. Voy a dejar solamente el resultado al final. Ya. La cosa es que, claro, después de todo el trabajo que acabamos de hacer, ese es el resultado, ¿no es cierto? Eso es lo que queda. Ya, entonces volvamos al original, pues mira, ¿qué era lo que yo le decía? Tú tienes esta función f minúscula, esa es tu función original, la que te di, y esta es la que calcularon, ¿no? Tienes una función de partida y obtienes otra, la f mayúscula, ¿sí? ¿Cuál es la gracia? De nuevo, la gracia es que, repito, esta f mayúscula tiene que cumplir con lo siguiente, que cuando tú la derivas, obtienes la original. Vamos a poner esto como en un rectángulo así como importante. ¿Cierto? Esa f mayúscula que acabamos de obtener tiene que cumplir que si tú la derivas, obtienes la función de partida, la original. ¿Y eso se cumple o no se cumple? A ver, revíselo. ¿Qué hay que hacer? Derivar esta función de acá. Tienes que derivarla, calcular la derivada y ver si es que lo que te da coincide con esto de acá arriba. O no coincide, no sé. Tiene que revisarlo.
¿Coincide o no coincide? A ver. ¿Calza o no calza? A ver, la derivada de la F mayúscula. Sí, da. Claro que da, po. Claro que da porque... Veamos. Revisemos esa información. La voy a poner acá arriba. Si tú tomas el 2x cuadrado medios, que eso es simplemente x cuadrado, más x más c, permiso, voy a borrar esos dos porque no afectan en nada. Si tú pescas esta cuestión y la derivas, entonces coloco todo entre paréntesis con una comita arriba. La derivada era, también se hace lo mismo, separo las sumas en la derivada de x cuadrado, que es 2x, más la derivada de x, que es 1, más la derivada de c. Pero la derivada de una constante, como usted debe saber, la derivada de una constante es 0. ¿Se entiende? Por eso uno coloca un más c al final, siempre, y siempre se coloca, siempre va ese más c. ¿Por qué siempre se va a más c? De nuevo, entonces, porque cuando tú derivas, la constante desaparece y te da la original. ¿Cachai? Entonces, la respuesta a esta pregunta, ¿cuál es la antiderivada de la f de x? Es esta fórmula que está aquí, ya en rojo, esta. X cuadrado más x más c. Independiente del c que tú elijas. A esto me refiero con lo siguiente. La respuesta a la pregunta de esta antiderivada podría haber sido x cuadrado más x más 1, por ejemplo. O x cuadrado más x más 1000. O x cuadrado más x menos pi. O x cuadrado más x más qué sé yo. 220, etcétera. ¿Sí? No importa cuál es la constante que tú coloques, no importa. Todas esas que están marcadas en verde, todas son antiderivadas de la original. Todas. ¿Se entiende eso? Porque uno nunca habla de la antiderivada. Eso tiene que tenerlo claro, ¿no? No es la antiderivada, sino que son infinitas soluciones. Ahí tiene por lo menos 4. Ya, eso. ¿Que tienen alguna pregunta con esto? ¿Quedó claro? ¿Dudas? Preguntas, preguntas. ¿Se entiende? Mm. Ya, vamos a hacer otro ejercicio, ¿ya? Para que practiquen esto. Lo mismo, quiero que calcule la antiderivada. Le voy a poner al tiro. La integral de algo un poquito más difícil, pero tampoco tanto. Vamos a poner esto. 5x al cubo más 6x cuadrado menos 7. ¿Ya? Todo esto de x. Quiero que lo intente hacer usted. Calcule esto. Trate de hacerlo y lo vamos a revisar. Ahí cualquier pregunta me dice nomás.
¿Ya le salió o no le salió? A ver, ¿cómo van con esto? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, se entiende. Ya. Bueno, veamos, revisémoslo. Ya, vamos a revisarlo. ¿Cuánto da este ejercicio? Esta antiderivada. Ya. Entonces, voy a anotarlo primero. 5x cubo más 6x cuadrado menos 7 de x. Ya. Primero, ¿cierto? Separo las sumas y las restas o lo que sea que haya. Primero, entonces esto va a ser así. La integral del 5x cubo, eso es primera integral. Segunda integral, la integral del 6x cuadrado. Y tercero, menos la integral de 7. O derechamente, no sé, la integral de menos 7, que es lo mismo. Ya, entonces ahora voy a separar los números, los saco para afuera, ¿no? Todos los números que pueda los saco fuera de la integral. Entonces esto es 5 veces la integral de x cubo, más 6 veces la integral de x cuadrado, y acá en menos 7 veces la integral de 1. Y esto ahora hay que calcular finalmente entonces la integral de x cubo, y la integral de x cuadrado y la integral de 1, ¿no? ¿Y qué es lo que va a quedar? Entonces queda 5 veces la integral de x cubo. La integral de x cubo es x cuadrado partido por 4. Acá que va a quedar 6 por la integral de x cuadrado, que es x cubo tercios. Menos 7 por la integral de 1, que es x. Y le coloco afuera un más c. Listo. Esa es la respuesta. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Está claro? No, yo no tengo ninguna pregunta. Ya. Entonces, lo que tiene que recordar, que esto no se le puede olvidar, hay algo que estoy ocupando yo, que no se le puede olvidar, que es que hay como una regla, ¿cierto? Que la integral de x a la n es algo así como x a la n más 1 partido por n más 1. ¿No? Esta fórmula es la que estamos ocupando, ¿no? No se le puede olvidar. Acá lo estamos ocupando varias veces, de hecho. ¿Ya? Eso estamos ocupando aquí.
Ya, esto que acabamos de ver es como la integración más elemental de todas, que es la integración de polinomios. Una integración polinomial. Es la primera que uno estudia. Después uno estudia otros métodos. Y le voy a nombrar algunos por si se acuerda. Está el método de integración por parte. Está el método de sustitución. Otro se llama de sustitución trigonométrica. Hay otro método que se llama de fracciones parciales. ¿Qué más hay? Bueno, eso ya es harto. Igual hay más, pero eso ya es harto. Entonces ahora hay que ver como distintos casos para distintos ejercicios que se resuelven de manera diferente. Y ahí ya no sé si se acuerdan. Por ejemplo, si quiero calcular esta integral, la integral de x por e a la x, ¿cómo calculo esto? ¿Se acuerdan cómo hacer eso? Esto se hace con un método particular, ya no es tan sencillo como lo que estábamos viendo recién. Esto ya es más complejo. ¿Cómo se calcula esto? A ver. ¿Cómo se calcula esto? ¿Se acuerdan? ¿No? Mm, ¿Sí? ¿No? Lo que uno tiene que hacer es algo que se llama integración por partes. ¿Cómo era la integración por partes? La integración por partes dice lo siguiente. Un día vi una vaca, ¿cierto? Sin cola, vestida de uniforme. Eso se llama integración por partes. Y eso es lo que tiene que usar usted. ¿Por qué? Porque la integración por partes uno lo ocupa, no siempre, pero se ocupa cuando tienes que calcular la integral de una multiplicación. Ya en este caso están multiplicando la x por e a la x. ¿Sí? Es una multiplicación de x con e a la x. Como se están multiplicando estas dos, me conviene ocupar este método, que es esa fórmula que está ahí. ¿Se acuerdan cómo ocupar esto? ¿Qué hago ahora? ¿Qué debería hacer ahora con esto? no recuerdo. No, ya, perfecto. ¿Qué cosa? Perdón, no escuché, que tienes como el volumen muy bajito. No recuerdo. Ya, ya no, no se preocupe, no se preocupe. Le recuerdo, lo de integración por partes, lo que uno hace, este es como un método, insisto, uno de todos los métodos que hay para integrar. Esto es uno solo. Vamos a ir viendo, revisando un poquito de todo, para que se acuerden nomás. La integración por partes, lo que uno hace es esto. Como quieres calcular la integral de una multiplicación, tú adecuas esta fórmula y le aplicas unos valores. En este caso, tengo u y b. De acuerdo a la fórmula que está ahí, dice la integral de u por db. Es una multiplicación de u por db. Entonces, me conviene definir el u de alguna forma
y el de b de otra forma. Entonces vamos a poner u como x, por ejemplo, y el de b sería entonces lo otro, que es el e a la x de x. Ya, eso es lo que voy a definir. Entonces, fíjese que si tengo el u y tengo el de b, de acuerdo a la fórmula que está acá, necesito yo tener el u, el de b, el du y el b. Son estas cuatro cosas. Entonces, si tengo, voy a volver a para acá. Tengo el u es x. Lo derivo. Esto me dice que el du será dx. Siguiente, tengo el de b. Entonces, b es igual a ¿cuánto? Tengo que integrar lo que está ahí. ¿Ya? Si el de b es e a la x, el b será la integral de e a la x, que es el mismo e a la x. ¿Ya? Recuerde eso. Vamos a poner por aquí, recuerde, paréntesis. La integral de e a la x es el mismo e a la x. Por lo tanto, con esto que está dicho acá, si tengo esas cuatro informaciones, tengo que u vale x, de u es de x, tengo que de b es e a la x de x, y por lo tanto el b es e a la x. Con estas cuatro igualdades que están puestas aquí, puedo ocupar esta fórmula. Entonces, de acuerdo a esta fórmula, lo que voy a tener es lo siguiente. Lo voy a anotar acá abajo con color azul. La integral de x por e a la x de x, de acuerdo a esta fórmula, es u por b. U por b. U es x. B está ahí con rosado, es e a la x. Menos integral b de u. B de u. B es e a la x. Y el de u está con rojo, es de x. ¿Sí? Entonces esa es la respuesta. X por e a la x menos la integral de e a la x de x. Ya no sé si me va siguiendo todo lo que estoy haciendo, si no me pregunta nomás. Y luego ocupo este paréntesis que dejé aquí, porque la integral de e a la x es el mismo e a la x. De tal manera que el resultado es este. X por e a la x menos e a la x y al final coloco un más c. Ahí lo tiene, esa es la respuesta. Dígame si se entendió o no entendió nada. Cuénteme. ¿Alguna pregunta? Sí se entendió. Ya, súper. Ya, lo último que vamos a revisar, yo creo, es algo que me mencionaron ustedes, que es el método de sustitución. Ya, voy a borrar todo, permiso. Otra cosa se llama el método de sustitución. El de recién era el método de integración por partes, ¿no? El de sustitución es cuando tú haces algo que se llama un cambio de variable. Por ejemplo, si le piden calcular esto, la integral de, a ver, ¿qué podría ser? Esta, la integral de el seno de 1 menos x, por ejemplo. ¿Cómo se calcula esto? No sé si han visto, bueno, seno. ¿Conocen las funciones trigonométricas o no? Seno, coseno, tangente. Mm, Ya. ¿Cómo se calcula esta integral? Se tiene que hacer un cambio de variable. ¿M? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? ¿Se acuerdan?
¿Cómo hago el cambio de variable? A ver. ¿No? Ya, se lo comento, mire. Primero, antes de ver este ejercicio, vamos a dejarlo acá entre paréntesis. La integral del seno. ¿Cómo se calcula la integral de un seno? Seno de x de x. ¿Cuánto es eso? Ahí cuando ya no de 1 menos x, sino que solamente de x. La versión más fácil del seno. ¿Cuánto es esa integral? Su antiderivada de la función seno. Coseno. Déjame ver. No, es menos coseno. Sí, es menos coseno. Ya, es menos coseno, ¿vale? Eso es lo que tiene que saber primero. Ya, si yo sé integrar la función seno, que es menos coseno, ¿cómo integro ahora esto, que es seno de 1 menos x? ¿Cachai? Que es un poquito más complicado, no es tan distinto, pero es un poquito más complicado, porque ya no es solamente seno de x, ¿no es cierto? Pero es de 1 menos x. ¿Qué es lo que uno hace? Hace un cambio de variable. Lo que voy a hacer entonces es, todo esto que está dentro del seno, este 1 menos x, lo voy a llamar y lo voy a anotar de otra forma. No sé, por ejemplo, le voy a poner y, por ejemplo. Entonces voy a definir esta otra variable. Y va a ser 1 menos x. Si y es 1 menos x, necesito yo calcular entonces el dy, el diferencial de y. El dy, si el y es 1 menos x, el diferencial de y será, bueno, ¿cómo se calcula esto? Tienes que derivar el 1 menos x, tienes que derivarlo. La derivada va a ser menos de x. Porque la derivada de 1 es 0 y la derivada de x es menos 1. Con ese menos que está ahí. De modo que si yo hago el cambio de variable, por lo tanto, lo que va a quedar entonces es esto. Por lo tanto, lo voy a dar con otro color. La integral del seno de lo que teníamos, 1 menos x de x, en la variable x, esto se transforma en lo siguiente. La integral del seno de 1 menos x yo lo llamé y, ¿no? Y el de x es menos de y. ¿Sí? Porque el de x y el de y eran inversos uno del otro. ¿De acuerdo a lo que está ahí arriba con rojo, no? El de x y el de y son lo mismo, pero con un signo menos. Entonces, estas dos integrales son iguales. Me va a quedar el seno de y por menos de y. Ese menos de y lo voy a sacar para afuera del menos. Entonces queda menos la integral del seno de y por de y. Y ahora aplico esta fórmula que está ahí con verde. Porque ya tengo la integral del seno de algo. ¿Cachai? Entonces ahora ya puedo derechamente ocupar la formulita que está ahí en verde. De modo que, de acuerdo a lo que está en verde, lo que va a quedar es menos la integral del seno de y, que es menos coseno de x, perdón, de y más c. Por lo tanto, el resultado, lo que queda, estamos casi listos, va a quedar menos menos, es decir, más coseno de y más c, pero ahora me devuelvo al original porque el y era 1 menos x. Entonces lo que queda, y acá termino el ejercicio, queda coseno de 1 menos x más c.
Esa es la respuesta. Coseno de 1 menos x más c. Ya, ¿alguna pregunta, duda? ¿Se entendió? Mm, ¿Sí? sí, todo claro. Ya, bacán. Eso es la sustitución. Es un cambio de variable. Uno hace como un reemplazo. Pasarte de una X a una Y o una U o lo que sea. Ya, le voy a dejar un último ejercicio ahora para que lo haga y vamos a terminar el taller con eso, ya. Con uno de sustitución. Ya, voy a borrar. Ahora se lo voy a dejar para que lo haga usted. Ejercicio. No va a ser muy distinto a esto. Calcula entonces, ahí se lo dejo planteado, la integral de, ¿qué puede ser? Esta. 2x menos 5 elevado a 10. X. Eso. Trate de hacer esto.
Ya, ¿cómo va? ¿Le salió? ¿Le salió? ¿No le salió? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Cuénteme. Sí, ¿Cuánto da el resultado? me dio 2x menos 5 elevado a 11 partido en 22. Más tres. ¿Partido en cuánto? 22 más 3. Partido en 22. Déjame ver. Sí, correcto. Muy bien, completamente de acuerdo. ¿Tú, María Ignacia, cachaste eso? Sí, Ya, bueno. Sí, está muy bien. Claro, el cambio de variable en este caso era hacer que tomar otra variable, así como u igual a 2x menos 5, ¿cierto? Y hacer lo mismo que hicimos recién. Claro. Muy bien. Ya, pues chiquillos, vamos a quedar aquí, estamos listos. Nos vemos la próxima semana, no hay taller tampoco porque es la semana del 18, así que nos vemos a la vuelta, ¿ya? Que estén muy bien. Chau, vale, chau. chau.